En resumen, el gobierno corporativo yo diría que es la columna vertebral de una empresa, porque puede haber 1000 políticas, 1000 procedimientos y 1000 cosas puestas en su lugar, pero si no hay un verdadero gobierno corporativo que es rendición de cuentas, transparencia, toma de decisiones, accountability en el sentido de que qué órgano es responsable de qué y cómo se toman las decisiones. Si eso no existe, lo demás realmente no va a fructificar. Bienvenidos al podcast 1 a 1 de Fibra Monterrey. Me da muchísimo gusto estar con mi querido Eduardo Elizondo. ¿Cómo estás, Eduardo? Bien, gracias, Jorge. Buenos días. Bienvenido aquí a esta conversación del podcast. A ver, quisiera empezar primero, Walo, como todos te conocemos. Muchas gracias. ¿Por qué no le platicas a los que están escuchando este podcast qué es lo que hace tu área? Y de ahí vamos un poquito analizando detalle de las cosas que haces. Claro que sí, Jorge. Pues bueno, mi área, estoy a cargo del área legal de Fibra Monterrey y también de sustentabilidad. Entonces, entre estas dos ramas, primero en la parte legal, garantizamos o procuramos que la empresa esté siempre en cumplimiento con toda la regulación, que tenga sus estructuras de gobierno corporativo bien armadas, que existe una buena comunicación entre el management, el consejo, los accionistas, el representante común, el fiduciario y todos estos grupos o entidades que participan en nuestra operación de la compañía, ¿no? Entonces, dentro de esto que se escucha muy general, ya vas aterrizando en las diferentes áreas a las que damos servicios. Eso que acabas de decir es la parte de regulatoria, ¿no? Correcto. Digamos que nosotros, por ser una entidad pública... O secretaría, por así decirlo, ¿no? Es un poco de secretaría corporativa, que luego entraremos en un poquito de conversación de lo que es el gobierno corporativo. Pero sí, nosotros, al ser una entidad regulada, supervisada por la Comisión Nacional Bancaria de Valores y observada por otras autoridades, tenemos que cumplir con una serie de regulaciones, a diferencia de empresas privadas que no tienen ese mismo estándar de cumplimiento, ¿no? Entonces, al tener ese estándar de cumplimiento, nosotros tenemos que asegurar que en nuestras diferentes funciones que tenemos al interior de la compañía y el exterior, cumplamos con algunos estándares, ¿no? Ok, esa parte, digamos, vamos a dejarla a un lado, que es secretaría, el tema regulatorio. ¿Qué otra cosa hace el área jurídica? Bueno, el área jurídica dentro de Fibra Monterrey es un área, yo le llamo pivote, le podemos llamar de otra forma, pero es un área pivote porque tenemos que voltear a dar servicio a las diferentes áreas de negocio y áreas de cumplimiento de la organización. Entonces nosotros de alguna forma funcionamos de manera transversal y tenemos que dar servicio, por ejemplo, al área de finanzas en sus contratos de crédito, en sus financiamientos, en sus diferentes relaciones con los bancos y demás. Al área de adquisiciones, para lograr que el todo proceso lo de adquisición y lo transaccional pues cumpla con una cierta normativa, un cumplimiento legal, un cuidado, una mitigación de riesgo y demás. Con el área de operaciones, el mantenimiento a todas nuestras propiedades en la parte contractual, renovaciones, extensiones de los contratos de arrendamiento, etcétera. Y todo eso, ¿no? En la parte de Contraloría, bueno, Contraloría también tiene un componente similar al legal en el sentido de que es normativo. Entonces, Contraloría también se apoya con nosotros en esa parte de interpretación normativa, ¿no? Y en la parte de relación con inversionistas, también tenemos que apoyar en esa interacción con el inversionista, claro, y el lenguaje que hay que manejar regulatoriamente. A ver, vamos a meternos, Walo, en algo que todo el mundo habla, todos dicen conocer, pero creo que hay mucho que aprender. Claro. Gobierno corporativo. Y, sí. Y trata de ponerlo en un contexto muy sencillo. ¿Por qué es tan importante? ¿Qué es el gobierno corporativo? Y me voy nada más un poquito para que vayas hilando los temas. La diferencia entre lo que es un consejo de administración en una empresa normal. Correcto. Y lo que es una fibra que tiene un comité técnico, que vendría Correcto. siendo las veces de un consejo de administración. ¿Qué tiene que ver con el tema de la independencia? ¿Por qué la independencia de los miembros es tan importante del comité técnico? Y el tema de la administración internalizada. Claro. ¿Por qué todo el mundo
habla de este tema? ¿Qué es tan importante el gobierno corporativo? Yo creo que para entrarle ese par de temas o esos 3 temas específicos que comentas, que son ciertamente piedras angulares del gobierno corporativo de Fibra Monterrey, es importante entender qué es gobierno corporativo, porque como tú lo dices, todo el mundo lo menciona, pero puede tener muchas concepciones. En un sentido estricto, y si lo buscamos en una definición, pues es el conjunto de reglas, procedimientos y políticas que regulan el funcionamiento y comportamiento de una compañía, así a grandes rasgos. Eso era hasta hace algunos años. Recientemente, llamémosle 3, 4 años en México y a lo mejor un poquito más en el contexto internacional, se agregó el concepto de los grupos de interés. ¿Qué quiere decir esto? Que ahora, aparte de que el gobierno corporativo regula esta interacción entre los 3 principales órganos de gobierno de la compañía, que son el consejo, los accionistas y el management, ahora además se agrega a los demás interesados, los grupos de interés, que pueden ser inversionistas, proveedores, y todos los que interactúan con la empresa. Esto lo que quiere decir es que ya el gobierno corporativo no únicamente se preocupa al interior, sino que tiene que voltear hacia afuera y ver cómo atiende las inquietudes de todos aquellos que interactúan con la operación y con el Entonces, yo en resumen, el gobierno corporativo, yo diría que es la columna vertebral de una empresa, porque puede haber 1000 políticas, 1000 procedimientos y 1000 cosas puestas en su lugar, pero si no hay un verdadero gobierno corporativo, que es rendición de cuentas, transparencia, toma de decisiones, accountability, en el sentido de que qué órgano es responsable de qué y cómo se toman las decisiones. Si eso no existe, lo demás realmente no va a fructificar. Puede afectar el valor de la acción, puede afectar la rentabilidad, los clientes a los que tengamos acceso, el capital al que tengamos acceso y demás. Ahora, dentro de los atributos de gobierno corporativo hay algunos muy importantes. En el caso de nosotros, por ser una fibra, y particularmente en el caso de Fibra Monterrey fue la primera fibra con una estructura internalizada de administración. Y esto lo que quiere decir es que el vehículo que administra las propiedades y el propio fideicomiso es interno, es propiedad, valga la redundancia, del propio fideicomiso, y con ello evita temas de conflicto de interés, cobro de comisiones y alinea los intereses del management con los accionistas. O sea, es decir, los empleados que formamos parte de este management team o de este grupo de administración somos empleados de la fibra, nosotros le reportamos directamente a un órgano que es el comité técnico. Correcto. Que a su vez el comité técnico le reporta a la asamblea de accionistas. Correcto. Nosotros no somos los dueños de la compañía, nosotros simplemente tenemos un objetivo por el cual se nos paga un sueldo. Correcto, es correcto lo que señalas. Nuestra función como administradores del vehículo está ligada a un resultado y nuestro éxito se mide en base a ese resultado. Entonces, esa es la manera de alinear los intereses del management con los accionistas. Si el accionista no gana, nosotros no estamos haciendo bien nuestra chamba y será una forma de calificarnos, ¿no? Y tocas un punto importante ahorita que mencionaste eso, que es quiénes son los dueños de la fibra, ¿no? Y ahí hablas de grupos de control. En muchos vehículos, en otros fideicomisos, en otras fibras, existen grupos de control. Lo que quiere decir es que las decisiones, pues de alguna forma están, como su nombre lo dice, controladas por estos grupos y no hay una verdadera democratización de las decisiones. En el caso de Fibra Monterrey no hay grupos de control, podemos decir que somos una verdadera empresa pública en todos los sentidos, y entonces las decisiones descansan en estos accionistas que pudieran estar tan pulverizados como el mercado, ¿no? Entonces, que por cierto, yo te diría que de las empresas del Standard & Poor's, pues prácticamente el 100% son 100% institucionales y no son controladas por un grupo de control o por una familia, correcto, sino que son 100% del mercado, ¿no? ¿Y quién sería el órgano en este caso de empresas que son no controladas por un grupo de control, que son sumamente institucionales? ¿Quién es el órgano, la autoridad máxima que regula a la empresa? Es la Asamblea de Tenedores. Okay. Y la Asamblea de Tenedores representa los intereses de los inversionistas. Okay. Desde el que tiene un título hasta el que tiene millones de títulos. Un buen porcentaje, una buena porción de la tenencia de la compañía. Y esto a su vez tiene mucho que ver
con la estructura de toma de decisiones al interior, porque tienes estas capas de tomas de decisiones. Ahorita mencionaste, bueno, ¿quién tiene la última decisión? Sí es la asamblea de tenedores, que son los accionistas, si les podemos llamar así en cualquier otra sociedad, pero luego tienes estos layers o niveles donde se van reservando esta toma de decisiones, las más importantes o las más relevantes, a los accionistas o la asamblea de tenedores, y luego tienes un siguiente nivel que es el consejo de administración, en nuestro caso el comité técnico, y luego tienes un siguiente nivel que son las decisiones que el administrador, en este caso el management de la compañía, tiene esta discreción para tomar las decisiones, que se va recargando más hacia lo operativo y no hacia lo estratégico. Lo estratégico normalmente tiende a subir en el nivel de importancia y de los órganos que tienen que tomar esas Pero a ver, decisiones. déjame te detengo ahí. O sea, si la asamblea de accionistas es el órgano supremo de autoridad, tú tienes una asamblea anual ordinaria que Correcto. celebran las empresas Ajá. una vez al año, ¿no? Sí. Que es la ordinaria, que es siempre más o menos por el mes de abril. Uh-huh. Ahí van los bancos que pueden ostentar, no es ostentar, que pueden comprobar que mantienen la posición accionaria de ciertos inversionistas. Correcto. ¿no? Y ahí se hacen la votación de ciertas decisiones importantes. Sí. ¿Qué pasa? ¿Cómo le hacen ellos para decidir si representan a tantos accionistas? Claro, con mucho gusto. Bueno, en estricto sentido, un pasito atrás, ¿quiénes pueden ir a estas asambleas? Pues todos los que tengan acciones o títulos de las... O sea, yo si tengo un título de Fibra Monterrey, tengo el derecho. Pedirle a tu custodio en la casa de bolsa donde tengas tu título que quieres ir a representar tu voto en la asamblea. Y votar. En sentido estricto eso pudiera suceder. En la práctica, la verdad es que se hacen estos grupos o estas representaciones que hacen las casas de bolsa de grandes porciones de títulos. Entonces van y representan tenedores a la asamblea, y estas representaciones que hacen las casas de bolsa o los intermediarios normalmente vienen previamente analizadas las decisiones. Con un material. ¿Cómo sucede? Nosotros, precisamente por el hecho de que somos una entidad regulada, al convocar a una asamblea de tenedores tenemos que tomar ciertos días de anticipación y lanzar la convocatoria junto con los materiales, poniéndolos a disposición de estos inversionistas, de estos accionistas, para que puedan revisar la información que se les va a poner y decidir y tomar una decisión informada, porque de otra forma llegarían en blanco a la asamblea y no podrían tomar una decisión y pues, no tendría sentido. Entonces, por nuestra regulación y por nuestro fideicomiso, nuestras reglas que también nosotros nos autoimpusimos, nosotros lanzamos toda esta información con la mayor transparencia posible, con el mayor detalle posible, de tal forma que el inversionista pueda tomar una decisión informada. Ahora, si vamos por capas, dijimos, el órgano supremo es la asamblea, llegas al comité técnico. ¿Quién tiene derecho de estar en ese comité técnico? ¿Quién Claro. es el que nombra al consejero o al miembro del comité técnico? ¿Y cómo legalmente yo puedo tener derecho a tener un asiento en el comité técnico? Correcto. Bueno, son diferentes también niveles, llamémoslo así. De un inicio, y cuando nace la fibra, se nombró provisionalmente a un comité técnico integrado por un número de personas, pero se estableció que en la siguiente asamblea de tenedores se iba a nombrar a quien iba a ser el comité técnico, ahora sí, con el visto bueno, llamémosle, de los accionistas en ese momento. Uh-huh. Ahora, ¿quiénes tienen derecho a estar representados en ese consejo o a tener una silla? La regla general o la regla de dedo es que quien tenga el 10% o más del porcentaje de participación o de títulos en Fibra Monterrey y en otros fideicomisos tiene derecho a una silla. Hay ciertas excepciones muy contadas que están reguladas en el fideicomiso, pero la regla general es esa. Y de ahí para arriba, en cúmulos, vaya, si un tenedor se reúne con otro tenedor y acumulan ese 10 o 20 o los que sean, pues tienen derecho a nombrar 1, 2, etcétera. En la práctica, los inversionistas en ocasiones se reservan el derecho a nombrar a ese consejero a ocupar esa silla y delegan, llamémosle así, esa facultad al comité de nominaciones del propio fideicomiso a que proponga una plantilla de gente que esta administración profesional considere que son gente con los perfiles adecuados y con las capacidades suficientes para esta toma de decisiones. Este comité de nominaciones propone
una plantilla a la Asamblea de Tenedores, y la Asamblea de Tenedores, porque sí es su facultad, sanciona, aprueba o rechaza estos nombramientos que son propuestos. O sea, de manera anual la Asamblea puede rechazarlos, removerlos, sí, o aceptarlos. Que ese es otro de los atributos del gobierno corporativo que tenemos en Fibra Monterrey, lo que se le llama en el contexto internacional con non-staggered board, sí, desescalonado. O desescalonado. Lo que quiere decir es que estos bloques de consejeros, si les llamamos bloques, realmente no se pueden mantener por periodos más largos de un año si no son ratificados por la Asamblea, y además cada uno de los miembros del comité técnico, que viene siendo el consejo, cada uno de ellos es votado en lo individual anualmente por la Asamblea de Tenedores. Lo que quiere decir es que no tienes que mantener bloques de personas que representen el consejo, sino que si en un ejercicio se determina que alguno de estos miembros ya no está jugando el rol que se requiere o no tiene las capacidades o simplemente tiene un interés personal distinto por el cual no puede desarrollar el rol, se remueve y se nombra otro miembro del comité. ¿Y qué es lo que marca que ese miembro sea independiente o que sea no independiente? Otro de los atributos es, entre mayor independencia exista en los comités técnicos o en los consejos de administración, es mejor dentro de la mejor práctica de gobierno corporativo. ¿Por qué? Porque este miembro del comité técnico o del consejo va a tener una ausencia de conflicto de interés al emitir su voto, al aprobar una estrategia, al aprobar una transacción. Entonces, si es independiente, digamos que su decisión pues, va a estar libre de estos conflictos y va a resultar en un mejor interés alineado al inversionista o al accionista. Perfecto. Con esto me lleva a la última pregunta, Waldo. Sí. El comité técnico tiene comités de apoyo. Correcto. ¿Qué comités de apoyo son los que ayudan al comité técnico? En la actualidad tenemos 5. Algunos tienen mayor actividad que otros por el tipo de materias o de temas que ven. En el caso de nosotros tenemos al comité de auditoría, tenemos al comité de prácticas corporativas, tenemos al comité de nominaciones, al comité de endeudamiento y al comité de inversiones. Todos estos están integrados y presididos, están presididos por miembros independientes, cada uno de ellos. Eso es una mejor práctica de gobierno corporativo. Y dependiendo de los temas en los que ven, algunos de estos tienen requisitos de ser totalmente integrados por miembros independientes o 2 de 3, dependiendo del tipo de actividad que ven. Pero el rol de estos comités de apoyo lo que hacen es, llamémosle, digerirle la información al comité técnico y ver las cosas especializadas dentro de su área de dominio, de su área de expertise. Por ejemplo, el comité de auditoría pues verá cuestiones como la función del auditor externo, los estados financieros, las políticas contables. Que para esto tienes que tener a un miembro que sepa de... Correcto. Que sepa el tema, porque si pones a alguien que no tenga ese background y ese conocimiento, pues realmente el comité va a quedar sin una función correcta. Pero la idea es que estos comités le faciliten la toma de decisión al órgano que sigue, que es mayor, que es el comité técnico. Entonces el comité de auditorías o el de prácticas o el de inversiones va a llegar con una tarea digerida, ya analizada, ya revisada, y se va a pronunciar al comité técnico, le va a decir, te recomiendo esta decisión o te recomiendo rechazar esta transacción o lo que sea, ¿no? Ya por último, ya te he dicho que era la última, pero que para nosotros es muy importante el tema de la equidad de género. ¿Por qué es tan relevante y cómo estamos nosotros actualmente en nuestro comité técnico? Nuestro comité técnico actualmente tiene presencia de 3 mujeres, 3 de 10, lo cual nos mantiene en un 30%, que en el estándar mexicano es bastante alto. Eso nos mantiene con cierto reconocimiento en ciertas calificadoras o evaluadoras de este tipo de criterios. Nosotros tenemos, como digo, el 30% de representación, y lo que esto significa, y como hemos visto últimamente, existen mujeres muy empoderadas, muy capaces, que tienen una visión distinta a lo que normalmente tenemos en los consejos de administración, y esto lo que viene a traer es un redondeo, un perfil diferente, una opinión con otra visión, y eso nutre las decisiones al final del día, ¿no? Entonces, ¿dónde pueden ver más información relativa a la estructura del gobierno corporativo de
Fibra Monterrey? En nuestra página tenemos, varias secciones. Está la sección de relación con inversionistas o inversionistas. Ahí viene información del funcionamiento de nuestra asamblea, de la integración de nuestro consejo. Y si quieren meterse un poquito más a profundidad, tenemos un reporte de sustentabilidad en la pestaña de sustentabilidad, donde ahondamos un poquito más en los funcionamientos del comité técnico, de los comités de apoyo, de la integración. Si es tenemos un 80% de independencia en nuestro comité y un 30% de mujeres. Entonces, todo eso está un poquito más desglosado, más explicado en nuestro reporte de sustentabilidad y también en nuestro reporte anual, pero ahí es donde podemos encontrar mucha información. Perfecto, pues muchísimas gracias por acompañarnos un capítulo más de 1 a 1, el podcast de Fibra Monterrey. Nos vemos en el próximo episodio. Muchas gracias. Gracias.